muerte. Y sabiendo que voy a morir, ¿adivina en quién pensé? Pensé, ¿y si Ron tiene razón? ¿Y si hay un cielo y un infierno? La Biblia dice que en los últimos días los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, arrogantes, amadores del placer en lugar de amadores de Dios, aferrándose a una apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Todo esto por causa de la incredulidad. El mundo es tentador y la fuerte inclinación de la humanidad a buscar la felicidad por sí sola nubla lo que Dios quiere para nosotros. Porque cuando llegue ese día y subas a las puertas del cielo y subas las escaleras y veas a Dios frente a ti y le haces esa pregunta, ¿hice un buen trabajo? Permíteme responderte personalmente porque la Biblia dice en términos inequívocos que ningún homosexual o adúltero heredará jamás el reino de Dios. Pero todavía siento que estoy haciendo lo correcto. Y creo que eso es lo más importante. Sí, y creo que cuando llegue a ese día, espero estar dentro. Cuando las personas persisten en desobedecer a Dios y servirse a sí mismas, Él las entrega a la ceguera espiritual y a la incredulidad. Todos ustedes saben que si sacan un pez del agua, éste muere. Si arrancas una planta de la tierra, también muere. Y si un ser humano está lejos de Dios, morirá. El alma que muere sin Dios tiene un solo lugar a donde ir. Como este hombre, un médico orgulloso, se puede decir que vivió su mejor vida aquí y ahora, y no le importaba en lo más mínimo Dios. Pero cuando se acabó el tiempo, se preguntaba, ¿qué pasaría si realmente hay un Dios después de todo esto? ¿A dónde iría ahora? Yo era un ateo incondicional y estaba viviendo para mí. Los ateos son egocéntricos y viven para ellos mismos. Y ahí es donde me encontraba en 1975, en el hospital. Y me internaron 3 días. Luego me operaron y cuando me operaron me encontré en cuidados intensivos. Me desperté con un respirador, lo que significa que estaban respirando por mí, así que no podía hablar. Pero ya sabes, había estado en coma y había escuchado a estas personas hablar sobre lo enfermo que estaba y cómo iba a morir y cómo no salía del hospital. Y en ese momento mi cabello era muy largo, porque simplemente me gustaba así. Y escuché a un tipo decir que mi cabello era largo y otro dijo que no era tan largo como el tiempo que tenía que estar ahí. Y una tercera voz dijo, no va a salir del hospital, él va a morir. Y después de 3 días pude respirar por mi cuenta y recuerdo a mi médico, mi cirujano, un tipo llamado Donald Duncan, me dijo, Don, si tienes algo que hacer, si tienes algo que firmar, hazlo, porque no estamos seguros de cuánto tiempo tienes. Así que supe que tenía una afección que se llamaba pancreatitis necrótica hemorrágica aguda. No vives con esta enfermedad, puedes vivir con pancreatitis e incluso puedes vivir con pancreatitis aguda, pero no vives con pancreatitis necrótica hemorrágica aguda. Duncan les había dicho a mis 2 hijos que yo estaría muerto antes de que amaneciera. Ellos no esperaban que sobreviviera. Y sabes, estoy ahí tirado y yo soy en ese momento un ateo profeso. Y cuando digo un ateo profeso, era que yo no creía en Dios. Creía en el poder del universo porque lo había visto. Yo había visto la vida y la muerte como médico. Yo lidiaba con la vida y la muerte. Yo creía en algo. Pero no me hables de Dios y seguramente no me hables de una resurrección o un nacimiento virginal o este tipo de cosas porque estoy en investigación de ciencias, con doctores en investigación de ciencias. Ahora mira, es muy fácil ser ateo cuando tienes éxito. El hombre puede sentarse y decir, no necesito a Dios. ¿Qué es Dios? Pero es muy difícil ser ateo cuando estás acostado en tu lecho de muerte porque empiezas a pensar, ¿qué pasaría si estas personas tuvieran razón? Había un hombre llamado Ron Short, quien se interpuso entre las puertas del infierno y yo. Un hombre que me había testificado acerca del amor de Jesús durante 5 años antes de enfermarme. Un hombre con el que debatía. Así que realmente lo respetaba. No creía nada de lo que decía, pero lo respetaba.
Pero cuando estoy acostado en mi lecho de muerte y sabiendo que voy a morir, ¿adivina en quién pensé? Pensé, ¿y si Ron tiene razón? ¿Y si hay un cielo y un infierno? Entonces, lo más inmediato, el pensamiento más apremiante en mi mente fue: ¿qué es ser salvo? ¿Quién se salva? ¿Cómo puedo ser salvo? Entonces envié por Ron. Quería que viniera porque quería que hiciera todo lo que tenía que hacer. No tenía idea cómo puede un hombre colgado en un trozo de madera en Israel, 2000 años atrás, tener significado para mí. Pero sabía que él tenía algo que yo tenía que tener. Y esa noche hice ir por Ron, pero Ron no estaba en casa. Ron estaba en Alabama. Así que les pedí que fueran y enviaran a buscar a Ron. Y esa noche fue la noche más larga que he tenido en toda mi vida antes o después de eso. Y esa noche fue cuando todo empezó. Mientras estaba acostado en la cama, comenzaría a desvanecerme. Comenzaría a desvanecerme lejos. Y mientras me desvanecía, comenzaba a bajar y bajar. Ahora, era como una oscuridad. Era como si fuera tan oscuro como es posible. Era como si la oscuridad misma penetrara en tu mismo ser. Y cuando me fui, puedo decirte que dejé mi cuerpo porque recuerdo cuando volví a mi cuerpo. No sé dónde estaba, pero sí estaba fuera de mi cuerpo. Ahora, hay personas que hablan de una luz. Hay personas que hablan de ir hacia arriba. Hay personas que hablan de un sentimiento de calidez y amor. Yo no sentí nada de eso. No sentí nada de eso. Me sentí aterrorizado. Un terror indecible. Porque sabía que si alguna vez llegaba hasta el final, si llegaba hasta ese punto, nunca volvería. Ahora, en mi ser interior lo sabía. Y por eso luché toda la noche. Me dijeron más tarde que no solo había quitado la funda de la cama, sino que me había puesto el colchón encima, porque tenía que quedarme, tenía que esperar y hacer lo que sea que tuviera que hacer. Tuve que luchar, tenía que quedarme, pero sucedería otra vez. Y luego me iría y estaría cayendo como en un terror profundo, oscuro y profundo. Ahora, en ese punto, mi piel comienza a enfriarse, pero no es un frío como cuando sientes el aire. Es uno que va hasta en los huesos. Un frío escalofriante en mis extremidades inferiores, y pude sentir que el frío comenzó a subir por las piernas y otra vez comenzaría a irme y estaría en esa oscuridad y estaría en ese vacío. Y recuerdo una vez más entrar de nuevo a mi cuerpo, porque cuando entré a mi cuerpo fue como de un golpe, como lo sentí. Sentí golpear mi cuerpo físico al entrar. Ahora, créanme cuando les digo, eso es lo más horrible y aterrador que he experimentado. Y luché toda la noche. Y a la mañana siguiente, en algún punto de las 9 de la mañana o 10, llegó Ron, y Ron entró y dijo: Dr. Whiter, ¿cuáles dicen que son tus posibilidades? Dije: Ron, ellos dijeron que yo no tengo ninguna. Dijo: ahora es el momento. Y le dije: tienes razón, quiero decir, ahora era el momento, porque tenía que tener lo que él tuviera, porque tenía un corto periodo de tiempo en la tierra, y no sabía cuándo comenzaría a pasarme de nuevo e irme por completo. Así que fue en ese momento, cuando Ron me guió simplemente en una oración. Ahora, no tenía idea de cómo era la oración, pero veo que confié en lo que Ron me mostraba. Él me guió en la oración y me dijo que Jesús había muerto por mis pecados. Había muerto por los pecados de su pueblo, y no entendí bien eso. Pero creía en lo que él me mostró en la palabra de Dios, donde decía eso. Pero mira, tienes que entender que soy un hombre de libros. Entonces, lo que él me dijo, yo lo creí porque estaba en este libro. Y era un libro nuevo para mí y se llamaba la Biblia.
Y así dejé que Ron me enseñara cómo orar, y lo hice también. Y puedo decirte una cosa. Hubo como una pieza que me invadió como nunca lo había sentido antes. Había buscado eso en tantas cosas. Lo había buscado en las botellas de alcohol, lo busqué en las drogas, lo busqué con las mujeres, lo busqué en todo tipo de lugares, pero no había paz en mi vida. Pero una vez que creí en Jesucristo como mi Señor y Salvador, ya no tuve miedo. Sin embargo, todavía creía que iba a morir, porque sabía que en la condición en que estaba, yo no sobreviviría. Yo soy médico, sabía lo que tenía. Yo no podía sobrevivir. Y ahora Él me lo muestra en la palabra de Dios y dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo hoy camino por el planeta Tierra sin tomar insulina, sin tomar enzimas, comiendo lo que quiero. Mientras tanto, Dios produce en mi cuerpo todos los días el material correcto para mí, para que pueda funcionar sin tener que tomar medicamentos. Cuando ves los ojos de los ciegos abiertos, ves a los lisiados caminar. Y sobre todo, lo más importante, ves a los pecadores limpios y los ves con tus propios ojos. No hace falta ser un científico para descubrir que realmente la Biblia es verdad.